Si me permiten, en este momento tenemos en el móvil en vivo nuestro programa con Diego Travieso. Está la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira, a quien le agradezco muchísimo por estos minutitos. Bienvenidos a los dos. Hola Victoria, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Efectivamente estamos con la senadora Constanza Moreira, que para hablar de este tema sin dudas que es una voz calificada con respecto al oficialismo. Hace tiempo que Constanza Moreira viene planteando muchas diferencias con respecto a las Fuerzas Armadas. Pero con respecto, Constanza, a este tema, y ya te doy las buenas tardes, han manifestado que se le van a quitar los privilegios a los militares retirados por esta reforma de la Caja Militar. ¿Es así? Bueno, es así. Hola Victoria, hola a todos. Bueno, gracias por el convite. Sí, ¿a qué me refiero con privilegios? A que todo el país modificó su sistema de retiros y pensiones, primero con la reforma de 1996, ¿no? Donde en todos entramos. Y luego con las reformas que se sucedieron entre 2001 y 2008, que se modificó la caja bancaria, la caja profesional y el sistema de retiros y pensiones policiales, que bueno, este sistema de retiros y pensiones militares de alguna manera toma como base la modificación del sistema de retiros y pensiones policiales. ¿En qué consiste el proyecto, Victoria, para decírtelo así rapidito? En tratar de que la llamada caja militar pase a un régimen general compatible con todas las modificaciones que se vinieron haciendo en este tiempo, para que todos estemos en el mismo marco de derecho previsional. Todos los uruguayos vamos a estar en el mismo marco de derecho previsional, pero claro, se tomarán en cuenta especificidades. Por ejemplo, con esta reforma, el cálculo jubilatorio de los militares es sobre sus últimos 5 años, para todos nosotros es sobre nuestros 10 últimos años. Ellos van a tener un tope de 100.000 pesos en la jubilación, siendo que los topes jubilatorios para quienes entramos en el nuevo sistema después de la reforma del 96, el tope jubilatorio no excede los 70.000 pesos. Quiere decir, todavía van a tener algunos beneficios, pero van a pasar a tener topes jubilatorios, van a tener edades de retiro y edades de actividad más similares al régimen general. Van a tener que trabajar 30 años como todo el mundo y la edad de retiro serán los 60 años. En esto se asimilan al régimen general. También se asimilan al régimen general en los aportes patronales. Estaban pagando menos aportes patronales que el resto del sistema. Ahora se ajustan los aportes patronales al mismo régimen general. Senadora. Victoria, no quería atosigarte porque son muchas cosas. No, termino sí, diciendo. Eso es el pantallazo más general, está claro. Ahora, si me permite, le acusa recibo de lo que plantea la oposición, por ejemplo, que no están conformes con esta reforma y que apelan a los bajos salarios de las 3/4 partes del grosso justamente del componente de la fuerza militar. ¿Importa que ganen tan poco? A ver, tendría que Victoria, la oposición... Sí, la oposición no deja de sorprenderme, no deja de sorprenderme, porque creí que todos íbamos a estar de acuerdo en una reforma de la caja militar, que es la última reforma que queda del sistema, y la verdad que la reforma previsional la votaron ellos, ¿no? De acuerdo entre los blancos y colorados en diciembre del 1995, o sea, quienes dieron el puntapié inicial a una reforma previsional general del sistema fueron los blancos y colorados. Y cuando lo hicieron dijeron que con el tiempo todas las cajas iban a pasar al mismo régimen. Entonces entiendo que ahora se opongan porque aludiendo a la tropa, que por favor la tropa no va a ser tocada por esto, ¿no? Quiero decirte, Victoria, que en todo caso esta reforma afecta a lo que causa el déficit de la caja militar, que son las jubilaciones más altas, las jubilaciones de la oficialidad superior. ¿Y cuántas son en realidad, justamente? Porque los números que se manejan del déficit son muy importantes. Mira, ¿Cuántos Victoria, militares hoy están ganando 200.000 pesos o más? 200.000 pesos o más deben ser unos 1.500. Las jubilaciones que causan el déficit son 15.000. El total de jubilaciones son 50.000. Victoria, para darte una cifra, por 50.000 jubilaciones militares, el país está pagando un déficit de 450 millones de dólares anuales, que es equiparable a la tropa, el déficit senadora. del BPS, es un poco... Pero entonces está incluyendo a la tropa si habla de 50.000. No, lo que te digo es que el déficit lo causan los 15.000 de arriba.
no los 35.000 de abajo, los 15.000 de arriba, no los 35.000 de abajo. Lo que te quiero explicar es que 50.000 jubilaciones militares son responsables por un déficit de 450 millones de pesos. El déficit del BPS, suponente que son 600 millones de pesos, no me acuerdo de memoria, pero más o menos, pero son 500.000 jubilaciones, ¿entendés? Son 500.000 jubilaciones. Entonces es disparatado el déficit de la caja militar en relación al número de jubilaciones que se pagan. Pero más allá de eso, Victoria, es un tema de derechos, es un tema de tener un marco normativo común para todos los uruguayos. ¿Y qué hacemos con los derechos adquiridos de estas personas que hace rato no, ya los derechos adquiridos están contemplados en la progresividad del proyecto? Mira, Victoria, es así. Cuando nosotras, en el 96, no sé qué edad tenías tú, pero yo tenía 36 años. Quiere decir que yo entré en el nuevo sistema jubilatorio, ¿no? Con 36 años. No tuve posibilidad de elegir. Pero se hizo un régimen de transición y quienes tenían causal jubilatoria en aquel momento o le faltaba poco para jubilarse quedaron con el régimen anterior. Esta reforma es igual. Quienes ya tienen causal jubilatoria o tienen 20 años de servicio todavía más generosa que lo que fue con nosotros, digamos, van a seguir en el viejo régimen. Luego hay un régimen de transición, que abarca a los que tienen entre 20 años de servicio y 10 años de servicio, que, bueno, ese régimen de transición es un poco más generoso, digamos, con estas camadas intermedias, en términos de las trazas de reemplazo o haberes de retiro, bonificaciones, etcétera. O sea, hay un régimen de transición y luego los nuevos. En ese sentido, Victoria, es igual a todas las reformas previsionales del mundo. Quienes tienen la causal jubilatoria o están cerca de jubilarse, se jubilan con el régimen viejo, hay un régimen de transición para las generaciones intermedias y los nuevos se jubilan con el régimen nuevo. En esto no hay secretos, Victoria, todas las reformas se hacen así y los derechos adquiridos, exactamente para quienes están cerca de jubilarse, no serán lesionados. Bien. ¿Qué hay de cierto en lo que en quienes dicen, bueno, que esto tiene en el fondo un interés de terminar por desmontar, digamos, Fuerzas Armadas en nuestro país, el viejo debate de para qué queremos un ejército? Esto no tiene ningún impacto sobre el número de efectivos de las Fuerzas Armadas o el régimen de las Fuerzas Armadas, que es una discusión, otra discusión, Victoria, que yo he dado en otros lados. Sí. A mí me parece excesivo el número de efectivos, es uno de los números de efectivo per cápita más altos del mundo, ni siquiera de América Latina, del mundo, pero esto es otra discusión. Alguien me podría decir, bueno, con esta reforma puede tener algún impacto en el sentido de que algunos que tengan causales jubilatorias puedan querer acogerse a la causal jubilatoria como si fuera un retiro anticipado antes, pero todas las reformas jubilatorias del mundo producen ese efecto, Victoria, que si la gente siente que se va a jubilar en peores condiciones que las que se jubilaría ahora, lo que hace es anticipar su entrada en la jubilación. En eso yo te diría que tampoco hay ninguna novedad con respecto a ninguna reforma previsional en el mundo, siempre es así. Pero no tiene impacto sobre la activa, salvo en una cosa, Victoria, sí, que es el impuesto a las altas jubilaciones militares. Ese impuesto está en el Senado, que es otra discusión, ¿no? ¿Va ¿Cómo paralelo hacemos? A este proyecto? Como el régimen es paralelo a este proyecto. Porque el tema es que el déficit previsional es tan grande que si nosotros votamos esta reforma, el Estado recuperaría, digamos, la fiscalidad que pierde por causa del déficit de la caja militar en muchos años, en 10 años o 20 años. Entonces, la idea es implementar un impuesto a las jubilaciones militares de arriba, a las altas jubilaciones militares, sí, que permita paliar el déficit durante este tiempo. Bien, como para ir es otro proyecto, ¿no, Victoria? Corre paralelos. Claro, como para poder recuperar algo antes. ¿Y es constitucional? Antes de que la reforma entre. ¿Es constitucional plantear un impuesto así? Ah, sí. Bueno, la constitucionalidad, viste que es un sí, depende está dentro de las potestades de la Suprema Corte de Justicia. Y la Suprema Corte de Justicia, nosotros, bueno, con las modificaciones, nosotros hicimos ahora una modificación al IAS, que se votó hacia fines del año pasado, a las alícuotas del IAS, y cuando modificamos el IRPF también, ¿no? Bueno, esto sería un proyecto de ley semejante a ese, es decir, es un gravamen sobre jubilaciones, pero el país entero pero que solo va a afectar a los militares, porque nadie tiene esas jubilaciones, solo ellos. Si es justamente un impuesto a las jubilaciones muy altas, solo los va a tocar a los militares. Claro.
Claro, solo los va a tocar a ellos, en caso de ser aprobado, pero digamos, ese gravamen tiene la misma constitucionalidad que tienen los proyectos, el gravamen del IAS, o las modificaciones a los gravámenes que hicimos a fines del año pasado. ¿Con esto qué quiero decir, Victoria? Lógico que si la Suprema Corte de Justicia decide que para este caso eso es inconstitucional, lo puede hacer. Puede decidirlo. Supongo que los militares recurrirán a la Suprema Corte de Justicia, pero si uno mira el derecho previsional comparado del Uruguay en su conjunto, te diría que es constitucional. Bien, senadora, muchísimas gracias por este móvil. Diego, muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias.